Bien. Todo bien. Bueno, bien chicos, la idea de hoy básicamente es seguir avanzando en el tiempo con respecto a la historia de Roma. Y lo que vamos a trabajar la clase de hoy va a ser la crisis de la República, la etapa de la crisis de la República y los inicios de la etapa del Imperio. Ustedes ya estuvieron trabajando la semana pasada con la expansión territorial de Roma durante la República. Hicieron un trabajo práctico, algunos todavía no lo entregaron, es necesario que se pongan al día. Yo no estuve, profe. Está bien, no hay problema. La idea es que con la información que yo les subí a Classroom, les subí la semana pasada un trabajo práctico, con las consignas y con las hojas con las que van a tener que trabajar. Traten de entregarlo esta semana para ponerse al día, porque hoy vamos a ver un tema nuevo que probablemente se va a también evaluar. Bien, vamos a arrancar. En la República nosotros hemos visto que han existido una serie de problemas bastante recurrentes. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que son problemas que se van a extender durante toda la República y que van a tener soluciones parciales y van a ser sobre todo una fuente de conflicto muy fuerte entre determinados sectores de la sociedad romana. Estos problemas, vamos a hacer un breve repaso, son la esclavitud por deudas, el problema del reparto de tierras, el problema de la ciudadanía, es decir, del otorgamiento de la ciudadanía, de la concesión de la ciudadanía romana, y el problema del precio de los alimentos. Son problemas que tienden a ser focos o factores de conflictos dentro de la sociedad romana, dentro de determinados grupos o entre determinados grupos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender es que estos problemas van a hacer que las clases dirigentes romanas también comiencen a chocar entre sí debido a los posicionamientos que tenía cada uno de estos sectores. Hemos visto que a partir del conflicto entre patricios y plebeyos, los sectores plebeyos han ido desarrollando con el tiempo sus propias instituciones políticas, van a ir también al mismo tiempo desarrollando sus propias formas de participación política junto con estas instituciones. Cuando hablamos de instituciones plebeyas, estamos hablando sobre todo del tribuno o los tribunos de la plebe, que son estos sectores o estos hombres que representan a la plebe y que van a encargarse de protegerlos frente a los abusos de los sectores aristocráticos, los sectores más poderosos. Otra de las instituciones de la plebe van a ser los comicios de la plebe. Los comicios de la plebe, recuerden que son asambleas de la plebe, son asambleas plebeyas. El conflicto entre patricios y plebeyos se va a cerrar con la creación de la formación de la nobilitas. Hemos visto también cómo se cierra el conflicto entre patricios y plebeyos, las reformas que se van a adoptar, las reformas políticas. Sin embargo, durante la República, el problema de la tierra va a ser un problema central que no va a tener una solución como sí tuvo el problema de la esclavitud por deudas. Recuerdan que con las leyes Licinio-Sextias se logra eliminar la institución de la esclavitud por deudas, mas no así no se logra resolver el problema de la posesión de la tierra, la reforma agraria. En Roma, a pesar de que la ciudad ha ido creciendo y que se ha ido expandiendo porque ha empezado a conquistar territorios vecinos, en el trabajo que ustedes se les entregó la semana pasada, se ve en el texto cuáles son las regiones a las cuales se va a ir expandiendo Roma a lo largo de la República, es decir, que Roma lentamente va a mantener un proceso de expansión territorial constante, pero este proceso de expansión territorial constante va a generar problemas.
Los problemas que genera tienen que ver justamente con el tema del reparto de la tierra. Estamos ante una situación en la cual los romanos logran, a través del ejército, expandirse, conquistar nuevas tierras, pero al mismo tiempo estas tierras no se distribuyen de manera equitativa. Por lo tanto, como las tierras no se van a repartir de manera equitativa, lo que vamos a notar es que hay sectores que van a seguir acumulando tierras, sobre todo los sectores vinculados al Senado. Estos sectores vinculados al Senado son los que participan de el robo, si se quiere, de las mejores tierras o de la apropiación, para hablar en otros términos. Los miembros del Senado se apropian de las mejores tierras conquistadas y las peores tierras quedan para los grupos más desfavorecidos de la población. Por lo tanto, lo que vamos a notar es que dentro de los sectores aristocráticos o dentro de los grupos aristocráticos van a empezar a surgir divisiones. ¿Por qué surgen divisiones? Porque hay ciertos grupos dentro de la aristocracia que entienden que para que Roma pueda sobrevivir y para que Roma pueda tener periodos de paz extensos, la tierra tiene que repartirse de una mejor manera. Esto significa que la tierra no sea concentrada en unas pocas manos por los grupos de las élites, es decir, por las nobilitas o por los aristócratas, que estas tierras, en vez de ser concentradas por estos grupos, por los miembros del Senado, se repartan. Esto es lo que se conoce como reforma agraria. ¿Entre quiénes se van a repartir las tierras? Básicamente entre los grupos más pobres de la sociedad romana. La idea de estos grupos aristocráticos que quieren favorecer a los grupos más pobres es lograr que Roma sea un poco más equitativa, que en los territorios conquistados la tierra se reparte de manera más equitativa, más igualitaria. ¿Por qué hay grupos aristocráticos que quieren hacer esto? Básicamente porque comprenden que Roma no puede estar constantemente sometida a la guerra civil. Una de las causas de la guerra civil tiene que ver justamente con la falta del reparto de tierras. Los pobres reclaman a los senadores, a los miembros de las élites, un mejor reparto de las tierras. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Hay un sector de la aristocracia que quiere llevar adelante la reforma agraria. Este grupo que quiere llevar adelante la reforma agraria y otras reformas que en un rato vamos a ver, va a ser conocido como los populares, los aristócratas populares. ¿Por qué se llaman aristócratas populares? Porque son aristócratas que quieren favorecer a través de ciertas reformas, a través de ciertas medidas, quieren favorecer al pueblo, a los grupos populares. Pero dentro de la aristocracia hay otro grupo que no quiere saber nada, que no quieren repartir las tierras, quieren seguir monopolizando el poder, quieren seguir concentrando todos los privilegios. Estos grupos que se comportan de esta manera son conocidos como optimates. Por lo tanto, vamos a notar que a lo largo de la historia de la República y sobre todo a lo largo de mediados del periodo republicano hasta el final del periodo republicano, hasta el siglo I a.C., vamos a ver que hay una lucha, una guerra civil constante entre populares y optimates. Los aristócratas, o los aristócratas, mejor dicho, populares, van a tener a sus propios representantes. Dos de estos aristócratas que nacieron en cuna de oro, pero que intentaron tomar medidas para ayudar al pueblo, fueron los hermanos Tiberio y Cayo Graco. Tiberio Graco y Cayo Graco fueron dos hermanos de origen noble
que ocuparon el puesto de tribunos de la plebe. ¿Qué significa esto? Los tribunos de la plebe, que originalmente habían surgido en el conflicto entre patricios y plebeyos, el puesto de tribunos generalmente había sido ocupado por miembros populares. Pero con el tiempo, el tribuno de la plebe se va a convertir en una persona que va a ejercer el poder y ya no siendo miembro del pueblo, sino un aristócrata. El caso de los hermanos Tiberio Graco y Cayo Graco era muy particular, porque eran dos hermanos de origen noble, que pertenecían a la aristocracia romana, pero que se desempeñaron como tribunos de la plebe. Es decir, ocuparon cargos de origen plebeyo, siendo que su origen era aristócrata. Ahora bien, tanto Tiberio como Cayo Graco, primero Tiberio en el año 133 y 10 años después, en el año 123, su hermano Cayo Graco intentaron impulsar reformas para que la tierra en Roma sea repartida de una manera más equitativa. La idea primero de Tiberio Graco, cuando ocupó el tribunado en el año 133, fue básicamente tomar las tierras, que eran de los senadores, y redistribuirlas entre los romanos más pobres. Esto va a generar una gran resistencia de los senadores, porque los senadores no quieren compartir sus tierras. Por el contrario, lo que quieren hacer los senadores es seguir monopolizando las mejores tierras. ¿Qué va a pasar con Tiberio Graco? Recuerdan que el tribuno de la plebe se desempeñaba durante un año en ese cargo nada más. En ese tiempo tenía que defender a la plebe de los abusos de los aristócratas. Cuando se terminaba el periodo en el cual era tribuno esa persona, su persona ya no era más sagrada. Es decir, que si alguien atentaba contra la vida de un tribuno el día después que había dejado de ser tribuno, el pueblo no tenía la obligación de responder por la vida de este tribuno. Es decir, que si en el caso, por ejemplo, del profesor, vamos a suponer que yo soy tribuno de la plebe, durante un año yo voy a estar protegido por el pueblo, porque mi cargo es un cargo muy importante porque tengo que defender al pueblo de los abusos de los aristócratas. Ahora, ¿qué pasa cuando dejo de ser tribuno? Mi persona ya no es más sagrada. Y como mi persona ya no es más sagrada, si alguien atenta contra mi vida, el pueblo no tiene la obligación de responder por mí. Cuando Tiberio Graco termina su cargo, el periodo en el cual él era tribuno de la plebe, Tiberio Graco fue asesinado. ¿Por qué fue asesinado y por quiénes fue asesinado? Tiberio Graco fue asesinado por los aristócratas optimates que habían estado en contra de la reforma agraria, que él quería impulsar. 10 años después, en el año 123 a.C., nuevamente el hermano de Tiberio que había muerto, Cayo Graco, quiso impulsar una reforma agraria. Es decir, la reforma agraria que su hermano no había podido implementar, Cayo Graco, 10 años después, en el año 123, también va a tratar de impulsarla. Cayo Graco va a terminar igual que su hermano. Cuando se termina el periodo en el cual es tribuno de la plebe, luego de que pasa un año, Cayo Graco es asesinado por los optimates. Por lo tanto, la reforma agraria que quiso impulsar no se pudo aplicar. Bien, el conflicto entre optimates, los aristócratas optimates y los aristócratas populares se va a dar por distintas cuestiones. Por un lado, los aristócratas populares tenían el apoyo del pueblo. De hecho, se llaman populares justamente porque los aristócratas populares actuaban en las asambleas del pueblo. Las asambleas del pueblo eran los comicios.
el pueblo se seguía reuniendo en asamblea. Los comicios se seguían produciendo en Roma. Vamos a empezar a notar que hay personajes aristocráticos que participan de las asambleas de la plebe. ¿Quiénes son estos personajes aristocráticos que participan de las asambleas plebeyas que las dirigen? Son los aristócratas populares. Los aristócratas populares tratan de dirigir a las asambleas de los plebeyos, a los comicios. Es allí donde ganan mucha popularidad, de hecho. Cada aristócrata que se identificaba con el pueblo tenía su propia clientela. La clientela está conformada por un grupo de personas, generalmente de origen humilde, que dependen económicamente de un aristócrata. Los aristócratas en Roma, para demostrar su poder y su prestigio, tenían que tener clientela. ¿Qué significa que tenían que tener clientela? Significa que tenían que tener un grupo de personas que dependieran de él y que realzaran su estatus constantemente. Personas que por una limosna, por alimento, por vestimenta o por algún otro beneficio, se convirtieran en seguidores de un aristócrata. Cuantos más seguidores tenía un aristócrata, cuanta más clientela tenía, se suponía que era más importante. Ahora bien, estos aristócratas populares tenían a sus grupos clientelares. Por lo tanto, cuando se enfrentaban a los optimates, estos grupos clientelares luchaban en nombre de un aristócrata. Vamos a suponer que Alejo es un aristócrata popular. Y tiene, Alejo, un grupo de personas, una clientela, que se identifican con él. Si Alejo entra en conflicto con Agustina, vamos a suponer que Agustina es una aristócrata pero optimate. Si Alejo entra en conflicto con Agustina, los seguidores de Alejo y los seguidores de Agustina van a chocar entre sí. De esta manera vamos a notar que en Roma, durante el período de la República, constantemente las clientelas de los optimates y las clientelas de los populates están chocando entre sí. Es un conflicto que se da en las altas esferas de la sociedad, entre los propios aristócratas, pero utilizan a los miembros del pueblo para dirimir estos conflictos. A ver, si nosotros tenemos que hacer un breve resumen y un rápido resumen de cuáles eran las principales ideas de los aristócratas populares, podemos decir, la primera de las grandes ideas de los aristócratas populares era repartir las tierras entre la población pobre. Esto significa las tierras conquistadas a partir de la expansión territorial se tienen que repartir de manera equitativa. Esto decían los aristócratas populares. Otra de las propuestas de los aristócratas populares era, por ejemplo, que en los territorios conquistados vayan a vivir romanos. ¿Por qué querían mandar grupos romanos a colonizar los territorios conquistados? Para romanizar la zona. Si Roma se ha ido expandiendo, decían estos grupos, lo que había que expandir, además de la extensión de los dominios de Roma, había que expandir la cultura romana, había que romanizar los territorios conquistados. Entonces, los aristócratas populares decían, ¿de qué manera se puede romanizar un territorio conquistado? Vamos a mandar colonias de romanos. Entonces, agarramos, vamos a suponer, a Rocío, a Fabricio, a Leila, a Manuela, que son romanos, los vamos a mandar, vamos a suponer, a la Galia, a la zona de la Galia, o a la Magna Grecia, algún territorio conquistado en la Magna Grecia. ¿Por qué los vamos a sacar de Roma y los vamos a mandar allá? Básicamente para que no solamente puedan tener mejores tierras, sino que además para que logren expandir la cultura romana en esos territorios conquistados. Otra de las ideas que tenían los grupos populares era
bajar el precio de los alimentos, sobre todo del pan, el trigo, los cereales, el vino. ¿Por qué querían bajar el precio? Para que los grupos pobres puedan comprarlo, para que los sectores más pobres de Roma puedan comprar estos productos. Otra de las ideas de los aristócratas populares era, por ejemplo, darle la ciudadanía romana a aquellos pueblos que vivían por fuera de Roma. Esto fue una fuente de conflicto terrible, porque significaba que ahora ya no iban a ser romanos aquellas personas que hayan nacido en Roma, o cuyos padres sean romanos viviendo en Roma. Lo que proponen los aristócratas populares era aquellos grupos que habían sido conquistados, ya sea en la Magna Grecia, ya sea en Cartago, ya sea en Macedonia, ya sea en Hispania, ya sea en el resto de la península itálica. En cualquiera de estas zonas, los grupos conquistados se los podía convertir en ciudadanos romanos. ¿Cuál es la ventaja de convertir en ciudadanos romanos a todas estas personas que no nacieron en Roma? Básicamente que estos grupos, al convertirse en ciudadanos romanos, van a tener que pagar impuestos, como cualquier otro romano. Y si tienen que pagar impuestos, esto significa que el tesoro de Roma, el tesoro público, puede crecer mucho más. Estas eran algunas de las ideas que tenían los grupos aristócratas. Otra de las ideas que tenía, por ejemplo, era extender la cultura helenística, la cultura griega, en todo el territorio romano. Querían helenizar Roma, es decir, adoptar elementos culturales de los pueblos griegos conquistados y convertirlos o romanizarlos. Los grupos optimates, aristócratas, están completamente en contra de todo esto. Los optimates no quieren repartir las tierras equitativamente. De hecho, lo que proponen los optimates es darles la tierra a los soldados licenciados. Es decir, las tierras conquistadas se las van a dar solamente a los soldados del ejército, licenciados. Los aristócratas optimates no quieren darle la ciudadanía romana a los pueblos que no viven en Roma. No quieren otorgarle la ciudadanía romana a ninguno de los pueblos conquistados, ni a ninguna persona que no haya nacido en Roma, ni sus padres sean de origen romano. Tampoco quieren bajar el precio de los productos. Estos grupos, los optimates, lejos de querer que el resto de la población pueda alimentarse mejor y puedan adquirir estos productos, quieren seguir manteniendo el precio de los productos en el valor en el que están. Estos grupos optimates están en contra de enviar a los romanos a los territorios conquistados. No quieren que los romanos sean enviados a las tierras conquistadas porque no les interesa romanizar estas zonas. Tampoco quieren adoptar la cultura helénica, los optimates. Por lo tanto, optimates y populares están constantemente luchando entre sí. Estos dos grupos de la aristocracia van a estar constantemente en conflicto. Los optimates se identificaban con los senadores y con la nobilitas. La nobilitas es la nueva clase dominante que surge luego del conflicto entre patricios y plebeyos. La nobilita está conformada por plebeyos ricos y patricios ricos. La nobilitas y los senadores van a estar aliados y juntos van a conformar a los grupos populares. Los aristócratas, perdón, la nobilitas y los senadores se alían y van a ser parte de los optimates. Los populares son los aristócratas que participan de las asambleas de los plebeyos, de los comicios de la plebe. Y son los que están a favor del pueblo, por eso se llaman populares. Bien, la guerra civil entre optimates y populares se va a extender hasta el siglo I a.C. ¿Qué
crisis que va a tener que afrontar la República va a ser justamente debido a esta guerra civil entre populares y optimates. Esta guerra civil se va a resolver hacia el último cuarto del siglo I a.C. En el último cuarto de la etapa de la República. Uno de los líderes más emblemáticos del grupo de los aristócratas populares fue el caudillo militar Julio César. Julio César fue un caudillo militar que se desempeñó como cónsul en uno de los territorios conquistados por Roma, que fue la zona de la Galia. Julio César va a ser un militar famosísimo en la historia de Roma, por un montón de cuestiones, no solamente porque era un excelente estratega militar y un excelente político, sino porque además logró identificarse con la causa de los grupos populares, y esto fue lo que sirvió como base para que construyera su poder, su prestigio y su fama. El aristócrata popular más famoso fue Julio César. Julio César se desempeñó como cónsul, pero también como al frente del ejército republicano, al frente del ejército de la República. Julio César va a mantener un enfrentamiento muy fuerte con los senadores. Los senadores, que estaban aliados a los aristócratas optimates, no querían saber nada con Julio César, porque Julio César estaba fuertemente vinculado a los grupos populares. Cuando Julio César logra tomar el poder, va a implementar una serie de reformas que van a favorecer al pueblo o a los grupos populares. Sin embargo, estas reformas, que iban desde la disminución del precio de los alimentos hasta la distribución de tierras públicas, estas medidas hicieron que los senadores complotaran para acabar con su vida. Tal es así que Julio César terminará siendo asesinado por un grupo de senadores dirigidos, entre otros, por Bruto y Mario. Mario y Bruto van a ser, Mario, Bruto y Casio van a ser tres de los senadores que van a complotar para acabar con la vida de Julio César. Julio César será asesinado justamente en el Senado mismo. Cuando Julio César es asesinado, el poder en la República queda vacante. Esto significa que hay un vacío de poder. Julio César no había tenido un heredero natural, es decir, que no había tenido un hijo o un primogénito que pudiese heredar su cargo al frente de la República. Pero durante mucho tiempo había adoptado y había preparado a Octavio. Octavio fue un hábil político y un hábil militar y estratega que fue protegido y apadrinado por Julio César y fue presentado como su sucesor. Octavio se va a convertir en el hijo adoptivo de Julio César y luego de la muerte de Julio César va a lograr tomar el poder. Cuando Octavio toma el poder, se va a hacer llamar a sí mismo Augusto, es decir, va a cambiar su nombre. Al llamarse Augusto, lo que vamos a notar es que Octavio no solamente va a cambiar su nombre, sino que va a empezar a incorporar funciones que antes eran de los magistrados. Es decir, que va a empezar a tomar todo el poder para sí mismo. De esta manera, Octavio va a convertirse en una suerte de monarca, en una suerte de rey. Todas las funciones que tenían los magistrados empezaron a pasar a manos de Augusto. Augusto, por lo tanto, va a ser nombrado como princeps. Princeps o príncipe significa el primero. Vamos a notar entonces que
hacia el final del periodo de la República, Roma, curiosamente, se vuelve a convertir en una monarquía. El Senado va a quedar a un costado, relegado, va a ir perdiendo influencia, mientras que el propio Octavio va teniendo cada vez más poder. En él se van a concentrar muchas atribuciones en su persona, va a ejercer el poder de manera absoluta. De esta manera, Octavio se convierte en el primer emperador de Roma. Roma nuevamente va a volver a ser un gobierno unipersonal. Esto es lo que se conoce como los orígenes del Imperio Romano. La capacidad de mando absoluto que tiene Octavio fue denominado por los romanos como Imperius Maius. El Imperius Maius o Imperius Majus significa derecho o poder de mando absoluto. Vamos a ver entonces que se va a iniciar en Roma el tercer periodo de su historia, que implica el nacimiento y el surgimiento del imperio. Finaliza la República, termina la etapa de la República, cuando Octavio llega al poder. Octavio llega al poder el 27 a.C. Es en este momento en el cual termina la República y comienza el imperio. Bien, la idea, chicos, es seguir avanzando sobre este tema, con lo cual lo que voy a hacer hoy es subirles las fotos del texto con el que van a tener que trabajar y un pequeño cuestionario que van a tener que resolver. Por favor, les pido que se pongan al día con el cuestionario de la semana pasada, que lo hagan, quienes no lo hicieron, y que lo entreguen, por favor, porque hoy se les va a mandar un nuevo cuestionario. Bien, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, me pueden escribir, me escriben a mi mail, me escriben a Classroom, estamos en contacto, ¿sí? Bien, chicos, les agradezco que hayan participado. De hecho, esta vez hay 17 participantes por lo que estoy viendo. Es la clase en la que más participantes hubo, así que muchísimas gracias. Estamos en contacto y cualquier duda, cualquier cosa que surja, me escriben, chicos. Cuídense, les mando saludos.